Querido grupo, buenas tardes, bienvenidos. Qué rico las personas que tienen la camarita abierta, verles las caritas. Vamos a empezar nuestra clase y como siempre, Ivoncita, me regalas por favor la oración mientras yo pongo las diapositivas. Claro que sí. Amado Jesús, gracias, Padre, por esta nueva clase, Padre, que vamos a tener el día de hoy, que vamos a aprender, Señor, de tu palabra. Señor, gracias por tus promesas cumplidas, las que vienen, Señor, y las que nos moldean, Señor, para saber que la fe es la que mueve las montañas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto aquí a mi tía Liliana, Señor, para que nos pueda instruir en la palabra. Te pido, Señor, que seas solamente tú hablando a través de ella. Señálale, Señor, siempre a ella el camino que debe seguir, Padre Santo, para instruir a tantas personas, Señor, que escuchan estas clases, Padre. Gracias, Señor, por las familias que vienen impactándose a través de la palabra de Dios, Jesús. Gracias por este tiempo que estamos protagonizando. Gracias, Padre Santo, por toda la protección y las bendiciones que tú día a día nos traes, Señor. Gracias por la salud. Bendecimos a cada persona, Señor, y que nada entorpezca su entendimiento hacia la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Ivoncita. Bueno, chicos, nos encontramos en nuestra clase número 48. Casi llegamos ya a las 50. Las personas que quieran escuchar las 47 clases anteriores, ya saben, muy fácil, entran a YouTube y buscan Liliana Parga. Les agradezco cada vez que puedan para dar el like, para compartir y lógicamente para que las vean para repasar. Cualquier pregunta o comentario en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento. El año pasado comenzamos y ya vimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunas personas me dicen, ¿por qué siempre repite lo mismo? Primero, porque hay personas que se conectan por primera vez, no ven a veces las clases en orden, sino que cogen cualquier clase, entonces para ponerlos en contexto de lo que estamos haciendo. Y nuevamente les repito, porque por medio de la repetición es que los seres humanos aprendemos. Vimos también el libro de los Hechos de los Apóstoles y comenzamos las cartas paulinas, la carta a los romanos, y este año estamos estudiando Primera de Corintios. Lo mismo sucede con el resumen que hacemos cada 8 días, un pequeño resumen para que estemos al tanto de lo último que vimos y poder seguir en el contexto. Hace 8 días, entonces, empezamos a ver un pasaje que nos habla sobre escatología. Recuerden ustedes que es el estudio de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Es un pequeño pasaje donde ya pudimos ver algún tema que trata directamente de escatología y recordábamos que se van a realizar varios juicios. Los dos juicios que más nos importan es porque la pregunta clave es, ¿dónde estarás tú en el día del juicio? De los 7 juicios que vimos, están estos dos importantes que son el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El juicio del tribunal de Cristo es un juicio para los creyentes. Recuerden que no es para salvación o condenación, porque los que estemos en este juicio ya somos salvos. Y el gran trono blanco es un juicio para los inconversos, para los que han rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Tampoco es para salvación o condenación. Los que se encuentren en este juicio es porque ya están condenados y es para entrega de castigos. El pasaje nos habla directamente sobre el tribunal de Cristo, el que vimos hace 8 días. Y este juicio es para entrega de premios. En la Biblia se conocen estos premios como galardones o coronas. Hay unos pasajes más adelante en donde vamos a profundizar más en qué consiste este juicio. Simplemente estamos tomando exactamente lo que el pasaje que vimos hace 8 días nos enseñó. Y había unas dudas porque siempre hemos aprendido que la salvación es por fe y no por obras. Sin embargo, el pasaje nos dice que se van a tener en cuenta las obras. No hay ninguna contraindicación. La salvación siempre es por fe. Tú tomas la decisión de creer en Jesucristo y de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y esa fe en Jesucristo es lo que te da la vida eterna, la salvación. Después de que somos salvos, es que Dios empieza a tener en cuenta nuestras obras. Y esas obras que nosotros hacemos después de ser salvos,
es la que nos indica los premios que vamos a tener. El pasaje nos dice exactamente que esas obras que nosotros hacemos después de ser salvos pueden estar comparadas con oro, plata y piedras preciosas. O esas obras, Jesús, que va a ser el juez, las puede comparar con madera, heno y paja. En todo caso, nuestras obras van a pasar por el fuego. Eso es algo simbólico. El Señor Jesucristo, que va a ser nuestro juez, es el que va a mirar, tomar atenta nota de todas las cosas que nosotros hicimos, y Él es el que decide si van a ser como piedras preciosas o si van a ser como madera, heno y paja. Y recuerden que igual pasa con nuestras obras, hacen esta comparación, porque cuando nosotros metemos oro, plata o piedras preciosas en el fuego, cuando las sacamos salen purificadas. El fuego quita todas las impurezas de todas estas piedras preciosas, pero si nosotros metemos madera, heno, hojarasca en el fuego, desaparece. Entonces, esta es una bonita analogía que en la Biblia el Señor nos dejó para comparar nuestras obras, lo que hacemos después de ser salvos. Y depende totalmente de que tengamos la motivación correcta. Esa es la clave. ¿Por qué tú haces lo que haces? No siempre las personas hacen cosas, aunque parezcan buenas, las hacen con la motivación correcta o lo hacen por ser buenas personas. Recuerdan que uno de los ejemplos que dábamos era que los que son ricos, 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 por lo general abren alguna fundación, y no siempre, no podemos generalizar, no siempre es porque tengan un buen corazón para dar de todo lo que ellos ganan a los pobres o a los necesitados, sino simplemente es para rebajar impuestos. Y aprendimos que la motivación correcta es, primero, darle la gloria a Dios, y segundo, por amor al prójimo. Sí, lo que nosotros hacemos es para primero agradecerle a Dios por nuestros dones y talentos y por todas las bendiciones que Él nos da, y porque queremos que las personas que estén a nuestro lado disfruten de esos dones que Dios nos ha dado. Entonces, Jesús va a comparar nuestras obras como piedras preciosas y se van a purificar. Pero si nosotros hacemos las cosas por una motivación egoísta, para que a mí me alaben o para tener yo un beneficio, esas obras son como madera, heno y paja. Cuando pasen por los ojos de fuego del Señor Jesucristo, van a desaparecer. Es como si no las hubiéramos hecho. Después vamos a hablar más de escatología. Hace 8 días entonces Pablo nos decía que ya nos había dicho desde hace 15 días que hay una diferencia entre las personas sabias y las personas necias, pero también aprendimos que hay una diferencia entre la sabiduría que viene de los hombres y la sabiduría que viene de Dios. Y nos dice Pablo que la sabiduría que viene de los hombres es tan dañina y es tan mala que es preferible ser necios a tener la sabiduría que viene de los hombres, y que desafortunadamente la mayoría de los seres humanos están inclinados a seguir a otros seres humanos, a poner como ejemplo a otros seres humanos, que es precisamente lo que estaban haciendo los de Corinto. Recuerden ustedes, chicos, que esta es una carta que Pablo está escribiendo a la iglesia cristiana que está en la ciudad de Corinto y que está teniendo unos problemas. El primer problema que se identificó era que había divisiones en la iglesia porque algunos estaban siguiendo a Apolos o a Pedro o a Pablo. Entonces Pablo les da una enseñanza larguísima de cómo nosotros no debemos seguir a personas, y que eso depende directamente de cómo estoy yo en mi identidad en Cristo. La base de toda lo que yo pueda hacer conmigo mismo, de tener claridad del mandato de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo, depende de la identidad que yo tenga en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy valioso, yo soy importante únicamente porque Cristo me hace importante. Yo no necesito absolutamente de nada ni de nadie porque Cristo llena absolutamente todos mis vacíos. Cuando yo tengo al 100% la comprensión de quién soy yo en Jesucristo, no voy a seguir a personas, sino que simplemente voy a estar mirando al Señor Jesucristo, y a Él es al único al que yo debo seguir e imitar. También aprendimos hace 8 días que Pablo les dice a los de Corinto que va a enviar a Timoteo. De Timoteo vamos a hablar más adelante. Como Pablo está como fuertecito en la carta que les está enviando, se ve que, o sea, en la Biblia aparecen dos cartas a los corintios, pero se ve que hubo intercambio de cartas, más adelante se van a dar cuenta, y que la iglesia de Corinto le preguntó cosas a Pablo, le preguntaban cosas sobre el ministerio y cómo funcionaba la iglesia, y Pablo les contestaba.
Los de Corinto le dijeron a Pablo que era como muy bravito escribiendo, pero que no se atrevía a ir personalmente y que por eso es que había enviado a Timoteo. Entonces Pablo, ¿se acuerdan que se pone bravo y les dice que no, que lo mismo les va a decir por carta o si va personalmente? Entonces, el otro problema fuera de la división de la iglesia que se detectó fue la de inmoralidad sexual en la iglesia. Recuerdan que había un hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre, es decir, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y empieza aquí una enseñanza impresionante sobre las relaciones sexuales, sobre el matrimonio y sobre la relación de pareja, que es lo que entonces vamos a seguir viendo. Y hay una polémica porque Pablo inmediatamente les dice a los de Corinto que deben expulsar de entre ustedes al que hizo tal cosa y lo dice vehementemente. Entonces, él les explica que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, una cosa, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de mundo, no nos estamos refiriendo al planeta Tierra, porque pues nosotros estamos en el planeta Tierra, sino se refiere a todo ese sistema de valores de tradiciones y de costumbres que se están siguiendo en un momento determinado. Entonces, nosotros no estamos en el mundo, es decir, esos valores y esas costumbres. Entonces, a un lado está el mundo, lo que llamamos nosotros a todas las personas que no se han convertido, que no han recibido a Jesucristo, que no son cristianas, y al otro lado está la iglesia. Pero nosotros, para poder cumplir con la gran comisión, pues lógicamente tenemos que tener relación con el mundo, tenemos que ir al mundo y tenemos que tener contacto con los inconversos y con las personas que no conocen a Jesucristo. Aquí Pablo les dice, mire, lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a los ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Entonces, cuando Pablo les dice no se metan con ellos, está hablando con la gente que diciéndose cristiana está cometiendo todos estos pecados, ¿listo? Porque son peligrosísimos. Y seguimos entonces en nuestro estudio de hoy. Vamos entonces para Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 12-13, que dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Los de Corinto estaban como reacios, no le habían hecho caso a Pablo de expulsar a esta persona que estaba cometiendo este pecado tan grave. Entonces, Pablo los exhorta a que tienen que hacer eso, tienen que expulsarlo. Y es el desafío de aplicar la disciplina porque Pablo les dice, quitad pues a ese perverso, porque en la iglesia debe haber santidad. Y recuerdes en esa palabra que empecé a enseñar yo desde la primera clase este año, debemos confrontar a nuestros hermanos que están yendo por el camino del pecado. Eso no significa juzgar. Confrontar no es juzgar, pero sí tenemos que darle la cara al pecado para que esa persona se arrepiente y vuelva por el buen camino. Capítulo 6, versículos 1-2 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Esto es muy importante porque lo debemos aplicar hoy en día también. Cuando uno de ustedes, le dice Pablo, tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo es posible que se atrevan a presentar una demanda por fuera de la iglesia y a pedirle a un tribunal secular, personas que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, para que decidan sobre asuntos que pasan dentro de la iglesia, en lugar de llevarlo a otros creyentes? De manera coloquial, aquí Pablo lo que está diciendo es, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Nosotros vamos a tener una responsabilidad cuando el Señor Jesucristo venga como Rey de Reyes. Nosotros los cristianos vamos a actuar como jueces para juzgar a los inconversos. Y por eso Pablo les dice, dado que ustedes o que vamos a juzgar al mundo, ¿cómo es que no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Entonces Pablo lo que les está diciendo así sin tapujos es, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, cuando haya conflictos internos dentro de la iglesia,
Resuélvanlos dentro de la iglesia, no se tiene que enterar absolutamente toda la gente por fuera de lo que está pasando dentro de la iglesia. Versículos 3, 6. No saben que aún a los ángeles los juzgaremos. Fíjense ustedes, vamos a juzgar a los inconversos y también a los ángeles. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos, lavando la ropa sucia fuera de la casa. Pablo entonces les dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles y por eso debemos ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Nosotros como cristianos seguimos cometiendo pecados, seguimos teniendo problemas. Realmente, pues una de las cosas hermosas que tenemos los que pertenecemos a una iglesia cristiana es que sabemos que necesitamos estar en la iglesia porque todavía no estamos ni cerca de la perfección y queremos ir en ese proceso de santificación que nos acerque más a la figura de Jesucristo. Por eso es que seguimos en la iglesia, pero entrar a una iglesia cristiana no nos vuelve perfectos. Entonces, estos conflictos se van a presentar porque seguimos siendo seres humanos, pero debemos tener ya la madurez espiritual y con la ayuda de Jesucristo y del Espíritu Santo de poder resolver los problemas que se presentan dentro de la iglesia. Y por eso Pablo les dice, oiga, no hay nadie tan sabio dentro de la iglesia que pueda ser capaz de decidir estos asuntos, estos conflictos que se presentan. Y por eso en las iglesias de sana doctrina, por lo general, se acostumbra que haya un grupo de consejeros. Lógicamente el pastor con todo su cuerpo que lo ayuda, todas las personas que le ayudan tienen esa capacidad y tienen la unción del Espíritu Santo, pero también hay personas que se preparan para llegar a ser consejeros y precisamente ayudar en estos problemas internos que se presentan en las iglesias cristianas. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Pablo les dice, mire, en todo caso de que estemos hablando de ese tema, ya es una falla. Porque ustedes siendo cristianos que se estén presentando estos problemas que se presentan también entre las personas que no tienen a Jesucristo, ya es mal. Pero que fuera de eso estén dando tan mal testimonio ante las personas que no creen en Dios o que no han recibido a Jesucristo, eso es lo peor. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros son en sí una derrota para ustedes. Ya deberían ser tan maduros espiritualmente que estos problemas no deberían presentarse dentro de la iglesia. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Aquí Pablo está hablando que hay una frase que los cristianos deberíamos tener muy presentes y es, cede tus derechos. Sí, por justicia nosotros muchas veces demandamos cosas, pero si mi demanda, aún siendo justa, va a ser que haya conflictos internos, que haya poco amor en mi comportamiento y sobre todo que seamos mal testimonio ante las personas que no son cristianas, es preferible que nosotros perdamos, perdamos con tal de no ser mal testimonio. Entonces, es muy importante aprender a ceder nuestros derechos. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios y este pasaje es importantísimo, por favor. Mire lo que dice Pablo, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren este pasaje tan importante. Pablo lo primero que dice, no se dejen engañar. Es verdad para las personas que no pertenecen a una iglesia cristiana y que de pronto critican mucho a un cristiano porque dicen, este cristiano y mire cómo se pone de mal genio y este cristiano mire cómo hace esto. Nosotros estamos en proceso, somos personas rotas que
que hemos ya tenido la conciencia de que necesitamos ayuda y por eso voluntariamente vamos a una iglesia cristiana para poder sanar, que ya es un paso muy grande para aquellas personas. Todos los seres humanos de alguna u otra manera estamos rotos, pero así como un adicto tiene, lo primero que tiene que hacer es reconocer que necesita ayuda, eso es lo que hacemos, lo que vamos a una iglesia cristiana, reconocer que necesitamos ayuda y por eso vamos. El solo hecho de ir a una iglesia no me vuelve ni santo ni perfecto, estoy en un proceso de mejorar. Pero eso no quiere decir que como estoy en un proceso tenga que estar cometiendo las mismas cosas que hacen las personas que no tienen a Cristo en su vida. Y por más que esté de moda, porque el mundo de valores que hoy se enseña está totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios, Pablo dice, no se dejen engañar. El pecado es pecado y las personas que estén en pecado sin haber recibido a Jesucristo no van a heredar el reino de Dios. Y mire que nombra una serie de pecados. Dicen, ni los inmorales. ¿A qué se refiere inmoralidad sexual? Que va desde la masturbación hasta ver pornografía. Ni los idólatras. Recuerden ustedes que cualquier cosa o persona o circunstancia que ocupe el primer lugar en mi vida es un ídolo. Puede ser el cónyuge, puede ser los hijos, el trabajo, hasta los mismos problemas. Si yo todo el día estoy pensando en los problemas, ese problema se convirtió en mi ídolo. Ni los adúlteros. Adulterio no se refiere únicamente a la infidelidad que comete un cónyuge contra el otro de cuando tiene relaciones sexuales con una persona diferente a su cónyuge, sino también a la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ni los afeminados ni los homosexuales tendrán tampoco parte en el reino de Dios. Los ladrones, los avaros, los que aman tanto el dinero que ni siquiera gastan para ellos mismos, solamente quieren acumular y acumular. Fíjense en esto, ni los borrachos. Dios instituyó una cosa muy hermosa que es la cena del Señor, ¿no es cierto? Para que lo recordáramos a Él. Pero aquí lo que se condena es la borrachera, el emborracharse. Ni los difamadores, es decir, los que calumnian, los que dicen mentiras de otras personas, ni los estafadores. Miren esta lista, estos no son los únicos pecados, pero esta es una lista muy importante que hay que tener en cuenta. Y mire que Pablo dice, mire, muchos de nosotros practicábamos estas cosas. Muchos de nosotros éramos así, pero Cristo ya nos lavó. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz, por la cual nuestros pecados fueron perdonados, actúa como un baldado de agua pura que nos lava de todos esos pecados anteriores. No solamente nos lava, sino que dice que nos santificó. Acuérdense que la palabra santo sí significa escogido, apartado, nos sacó del mundo, nos apartó del pecado. Somos justificados, el único justo ha sido Dios, pero cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, esa justicia de Él nos cubre a nosotros para poder acudir nuevamente a Dios Padre. Y todo eso gracias al nombre del Señor Jesucristo. Esta enseñanza de este pasaje es bien importante. Vamos entonces para capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Este también es un pasaje que tiene una profundidad impresionante, es un solo versículo, pero miren todo lo que nos enseña este pasaje. Pablo hablándole a los corintios y por ende a nosotros. Dice, todo me está permitido. Cuando Pablo está diciendo que todo me está permitido, lógicamente que aquí no tiene nada que ver lo que explícitamente me prohíbe la Biblia. Es decir, este todo no incluye matar, robar, o sea, el decálogo y los mandamientos que están en la Biblia. Cuando me dice todo me está permitido, se refiere a todas aquellas cosas que no están identificadas directamente en la Biblia como prohibidas. Entonces, espero que tengan claro eso. Entonces me dice, todo me está permitido, pero no todo conviene. Supongamos que hay unos deliciosos postres. ¿Es pecado comer bizcocho, comer ponqué, comerse una torta? El pecado es no comérselo, no mentiras. No es pecado comerse una torta, pero si tú tienes problemas de azúcar, a ti no te conviene comerte esa torta porque te va a hacer daño.
y ahí sí estás pecando. Entonces, todo me está permitido, pero no todo conviene. Las personas que no tienen ningún problema de diabetes o de sobrepeso, pues sin ningún problema pueden comerse en esa tortica, ¿listo? Entonces, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y el versículo nos dice que Dios nos ha dotado de libre albedrío para que podamos elegir qué es lo que queremos. Lamentablemente, desde el principio se ha demostrado que el hombre toma esa libertad que Dios le da para elegir y la convierte en pecado. Tenemos un ramillete de cosas que podemos elegir sin ningún problema y siempre nos inclinamos a elegir aquellas cosas que son pecado. Y el versículo termina diciendo, la última parte, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y aquí vemos un ejemplo importante. Por ejemplo, eh, yo necesito, debo comer, ¿no es cierto? Eso es algo que todo ser humano necesita para sobrevivir. Me está permitido comer sin ningún problema, pero no me voy a dejar dominar por esas cosas que en un principio están permitidas y no me hacen daño, pero no voy a volver de eso una adicción. Y esto del estómago y de la comida lo va a tratar Pablo más adelante. Otro ejemplo de todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine, el celular, chicos. ¿Cuántas personas hay que pareciera que tuvieran una cadena invisible pegada al celular? Y yo sé que todos tenemos amigos y familiares que tienen esta adicción con el celular. ¿Quieren descubrir quién es adicto al celular? Dígale a esa persona, usted es adicto al celular y verá cómo se pone de brava. Ese es el primer síntoma de que la persona sí está adicta al celular. Entonces, a este tipo de personas es todo me está permitido. ¿Es pecado utilizar un celular? Claro que no, pero no dejaré que nada me domine. Digamos, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, mire, nosotros sabemos que Dios nos hizo el estómago y todo el sistema digestivo y la función del estómago y el sistema digestivo es ¿para qué? Para que nosotros comamos. Sí, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. No tiene ninguna otra función. Pero un día Dios acabará con esas dos cosas, tanto el estómago como la comida como la conocemos. Entonces no tenemos que endiosar esa parte. Y dice, pero nuestro cuerpo, que por ejemplo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo y que nos dan mucha satisfacción, como por ejemplo las relaciones sexuales. Dice, ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo entonces fue creado para la inmoralidad sexual. Ah, porque las relaciones sexuales me dan satisfacción, entonces también me voy a descontrolar con eso. No, porque en nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Entonces, ya empieza Pablo aquí a meterse directamente con el templo del Espíritu Santo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Miren esta enseñanza tan importante y tan profunda. Ya sabemos nosotros que la resurrección de Jesucristo nos promete a nosotros que también vamos a resucitar. Recuerden que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. No es espiritual, es un cuerpo físico con unas características diferentes. Y así como nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo mientras estamos aquí en la tierra, porque es el único que tenemos y debemos alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien, en fin, todo lo que ya sabemos también. Nuestro cuerpo, aunque no va a ser exactamente el mismo cuando resucitemos, desde este momento tiene una unión espiritual con Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos convertimos en la casa de Dios. Por eso dice Pablo, tengan cuidado porque cuando hay una relación sexual, y eso se enseña desde el Antiguo Testamento, cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, esas dos personas se convierten en una sola carne.
ese acto que es tan físico y tan natural, de manera sobrenatural hace un proceso para que de dos personas se vuelvan un solo ser en el momento de tener las relaciones sexuales. Por eso es que Dios enfatiza tanto la reglamentación en las relaciones sexuales y nos las enseña tanto, y por eso Satanás utiliza tanto las relaciones sexuales para apartar a los seres humanos de Dios. Y es el área que más toca Satanás porque sabe que es tan importante las relaciones sexuales. Cuando se tienen relaciones sexuales bajo las reglas que Dios diseñó en su soberanía y en su amor, es lo más hermoso que nos ha dado. Y Satanás daña todo eso inculcándole al ser humano tener relaciones sexuales desenfrenadas de cualquier manera y que ellos no sepan eh, ese cambio espiritual que hay. De una relación física hay un vínculo espiritual con Dios. Eso no solamente afecta la relación con Dios, porque es el valor de la intimidad que se convierte en una sola carne. No solamente afecta físicamente a los seres humanos, sino que afecta la relación con Dios cuando se practican relaciones sexuales por fuera de los reglamentos que Dios ha diseñado. Por eso es tan importante que nosotros sepamos exactamente qué dice la Biblia sobre el sexo antes del matrimonio y en el matrimonio. Es nuestra obligación como cristianos y como seres humanos. Un adelanto, no puedes entregarte al 100% a tu cónyuge si has tenido relaciones sexuales con otros. Como la relación sexual física tiene una transformación de vínculo espiritual para volverse una sola carne, todas las personas con las que tú has tenido relaciones sexuales vienen atadas a ti cuando te casas. Y cuando tú tienes relaciones sexuales con tu cónyuge, todas las relaciones anteriores también están presentes en esas relaciones sexuales. Por eso es que hay tantos problemas en los matrimonios y por eso hay tantos problemas a nivel sexual y una cantidad de consecuencias que ustedes no se imaginan cuando se tienen tantas relaciones sexuales. Y la importancia de obedecer a Dios, de llegar puros al matrimonio. No es porque Dios sea un harto y un cansón y que pereza nos da algo y después nos lo prohíbe, no. Al contrario, es para que lo disfrutemos muchísimo mejor. Este tema es importantísimo en las iglesias donde hay grupos de casados, me imagino que los verán más profundamente, pues nosotros estamos simplemente haciendo una lectura de primer vistazo de la Biblia, entonces no podemos profundizar más, pero es un tema muy importante que todos deberían estudiar más a fondo. Dice Pablo, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si tú te dices cristiano y tú has dicho que de ahora en adelante tú permites que Jesucristo sea tu dueño, tu jefe, pues tienes que obedecerlo. Y Pablo dice, mire, tienen que huir de la inmoralidad sexual. Tenemos que ser claros y tenemos que ser conscientes de que cuando las hormonas están alborotadas, nada para una pareja que ya haya sobrepasado esa línea. No hay miedo al embarazo, no hay temor de Dios por el pecado, absolutamente nada. Por eso es que Pablo dice, ante problemas sexuales lo mejor es huir, porque nadie después de rebasar un puntico retrocede, porque la carne es mucho más fuerte que el espíritu. Entonces, cuando alimentamos tanto la carne, entonces cuando hay problemas de incontinencia sexual, es mejor huir para no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Nosotros invitamos a Jesucristo a nuestra vida y Él nos entrega al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que entre en nosotros. Y eso es mancillar su casa. Es como si nuestra casa de día fuera una iglesia y de noche fuera un burdel. Estamos convirtiendo nuestra casa en un burdel cuando no respetamos las reglas de las relaciones sexuales. Jesús nos compró con su sangre, hasta la última gota de su sangre Él la dio para que nosotros pudiéramos heredar todas esas bendiciones que Dios Padre tiene para nosotros.
Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Sí ven? Entonces los de Corintio también le habían escrito a Pablo preguntándole muchas cosas. Es mejor no tener relaciones sexuales. O sea, debe ser que los de Corinto, la carta no aparece en la Biblia, Dios no quiso que apareciera en la Biblia lo que los Corintios le escribieron, pero quedaron tocados con este tema de las relaciones sexuales y todo lo que Pablo les estaba enseñando y por eso le están haciendo más preguntas sobre el tema. Es mejor no tener relaciones sexuales, dice Pablo, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ahora Pablo va a explicar un poquito más. Él dice que, pues, entre más espirituales seamos, ya, ¿se acuerdan que ya estudiamos de que tenemos carne y tenemos espíritu? Y si alimentamos más la carne, pues vamos a ser más carnales, pero si alimentamos más el espíritu, vamos a ser más espirituales, vamos a estar más cerca de Dios. Lógicamente que entre más espirituales seamos, pues mejor. Entonces, por eso él dice, pues lo mejor es ser tan espirituales que yo ya no tenga deseos de tener relaciones sexuales. Pero eso en la vida real no es que ocurra muy seguido. Entonces dice, por tanta inmoralidad sexual, pues cásense y cada uno tiene su propia esposa y su propio esposo y se pueden entonces entre los dos deleitar en algo tan hermoso como es una relación sexual dentro del matrimonio bendecido por Dios, hombre y mujer. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Dios sabía la importancia que iban a tener las relaciones sexuales dentro de la humanidad y por eso explica y hace un estudio tan grande en su palabra, en su manual de instrucciones. Y aquí Pablo está hablando de la santidad y el sexo que van cogiditos de la mano. Hay unos deberes conyugales, pero Pablo explica, mire, así como ustedes, su cuerpo me pertenecen pertenecemos ahora a Dios porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, pertenecemos ahora a Jesucristo. También cuando ustedes se casan, el cuerpo de la mujer, de la esposa, pertenece al esposo y el cuerpo del esposo pertenece a la esposa. Por eso es que es tan inaudito y tan incongruente que haya infidelidades, porque tú estás utilizando algo que ya no te pertenece para dárselo a otra persona. Y dice que, mire, que eso es un deber entre los esposos, darse mutuamente sexualmente y que no lo dejen de hacer a no ser que sea de mutuo acuerdo, porque van a orar, porque van a ayunar, porque no sé, de mutuo acuerdo pueden entonces dejar de tener relaciones sexuales, pero del resto ténganla. Mire, no utilicen el sexo como un arma para manipular a su pareja. Y eso se lo digo más que todas las mujeres que son las que tienen la fama de utilizar el sexo para hacer o que sus esposos hagan o dejen de hacer algo. No se puede utilizar como un arma, se tienen que deleitar el uno al otro, a no ser que de mutuo acuerdo dejen de tener relaciones sexuales por un tiempo. Y dice, por un tiempo corto, porque o si no, como no van a tener dominio propio, alguno de los dos va a caer en tentación y va a pecar con otra persona. Entonces, mire todo lo que nos enseña Pablo y Dios en el manual de instrucciones sobre el sexo. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Apuesto a que algunos de ustedes jamás en la vida se hubieran imaginado que la Biblia toca estos temas tan profundamente. Pablo está diciendo, mire, la verdad es un consejo mío, no es que sea una orden de Dios, dice Pablo. Yo les aconsejaría que se quedaran como yo. La mayoría de los teólogos, algunos dicen que Pablo era soltero y otros que Pablo era viudo, pero la mayoría coinciden que realmente era soltero y él quería dedicarse, o sea, tenía que dedicarse a la obra
que Dios le había encomendado de evangelizar y por eso no se casó. Y entonces aquí está la pregunta, ¿qué es mejor, soltero o casado? Lógicamente Pablo dice, él es un defensor absoluto de la soltería. Pablo dice, definitivamente yo les aconsejo que se queden solteros porque así se pueden dedicar de tiempo completo a la obra del Señor. Pero si no tienen el don de incontinencia, de continencia sexual, entonces antes de que se quemen de pasión y cometan muchos pecados, pues entonces cásese. Y sigue dando explicación. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Recuerden que desde el Antiguo Testamento nosotros sabemos que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Definitivamente es no al divorcio. Y eso que lo que les está recordando Pablo a las parejas. Que si están casados, que no se divorcien. Y si por algún motivo ya se tienen que divorciar, que ya sabemos que si hay un motivo, lo vamos a ver más adelante, no se vuelvan a casar. A los demás, es decir, a los solteros, les digo, yo no es mandamiento del Señor. O sea, lo del no divorcio es un mandamiento de Dios. Y Pablo ahora dice, esto les aconsejo yo. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Pongan atención, aquí no está diciendo que el creyente recibe la salvación porque su esposa es salva, no, está diciendo que recibe la santidad, o sea que la cobertura de su esposa, santidad es apartado, apartado. Pablo entonces aquí nos está diciendo, primero que no es mandamiento del Señor, sino que es un consejo de Él. ¿Cómo puede ser santificado el cónyuge y los hijos de una persona convertida? O sea, Pablo lo que está diciendo es, mira, tú conociste al Señor, aceptaste a Jesucristo y tu esposo no quiere saber nada de Jesucristo. No te divorcies de él. Y lo mismo le dice al esposo si es al contrario, él es el creyente porque tu salvación, tu entrega al Señor Jesucristo, santifica a tu cónyuge inconverso. Santifica, no lo salva, por la cobertura espiritual. Como tú eres un hijo de Dios, tienes unos privilegios por ser hijo de Dios, heredas unas bendiciones por hijo de Dios y te conviertes en una sola sangre con tu cónyuge, así sea inconverso, lo cubres espiritualmente, dándole una oportunidad mayor a que esa persona se convierta y se salve. Esa cobertura espiritual no es que automáticamente él sea salvo, pero sí le da una cobertura espiritual. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Esto no quiere decir que el hombre o la mujer le dé la salvación al cónyuge. Acuérdense que es solamente a través de Jesucristo. Es que por la santificación del creyente hay una cobertura para el no creyente, dándole una oportunidad mayor de que acepte a Jesucristo. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Qué más les está diciendo Pablo? Para resumir todos estos últimos versículos, lo que ordena Dios a los solteros y a los viudos. Si no tienen don de continencia, cásense. Porque mejor es casarse que estarse quemando, es decir, que cometer pecados, el don de continencia sexual, ¿no? Y a los casados les dice, no se separen, y si se separan, quédense sin casar o reconcíliense con su esposo. Ya sabemos nosotros que esta orden que es dada por Dios tiene una excepción que la vimos en Mateo 5:32 que dice, y son palabras del mismo Jesucristo, pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio.
Dios le dice no al divorcio, a excepción de inmoralidad sexual o adulterio. Si una pareja, por otros motivos que no hay compatibilidad de caracteres, porque tenemos problemas económicos, porque se me acabó el amor, se divorcia, cuando ellos se casen con otras personas están cometiendo adulterio, porque su divorcio no fue por la única causa que Jesús permite, que es el adulterio y la inmoralidad sexual, que es la única manera para tener unas segundas nupcias sin que haya pecado. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios los llamó. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezó la iglesia cristiana, los primeros problemas estaban alrededor de si los nuevos cristianos tenían que cumplir con las leyes de los judíos? ¿Se acuerdan que hubo un problema ahí de que alguien estaba enseñando que los cristianos tenían que circuncidarse para ser cristianos? Entonces Pablo nuevamente les aclara y les dice, mire, como ustedes se encuentren en el momento en que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, en esa condición en que están, en esa condición quédense, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Si tú te habías circuncidado y ahora eres cristiano, pues no importa, no importa lo que pase con esa circuncisión. Y si tú no habías sido circuncidado y aceptas al Señor Jesucristo, no tienes que circuncidarte porque no es las obras lo que te da la salvación, es la fe. Por ejemplo, si tú por tu cultura o por cualquier cosa, porque te gustaba, estabas lleno de tatuajes y ahora recibiste a Jesucristo, pues no puedes hacer nada, no puedes mandarte a hacer cirugías para quitártelos. Y si no tienes ningún tatuaje y recibiste a Jesucristo, pues no te lo hagas porque acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo en esa época pues habla de los esclavos porque era algo que se acostumbraba en ese momento, en ese periodo de la historia había esclavitud y le dice a los esclavos, el hecho de que tú te vuelvas cristiano no quiere decir que automáticamente tengas que maltratar a tu amo y volarte y ser libre, porque estás en un mundo, en una civilización donde eso es legal, la esclavitud. Recuerda que tú, aunque sigas esclavo físicamente y tengas un amo, al recibir a Jesucristo ya has tenido la libertad espiritual. Y al fin de cabo, las personas que no son esclavas, cuando recibimos a Jesucristo, nos volvemos esclavas de Jesucristo. Entonces, eso de libertad o esclavitud se lleva realmente en el interior. Entonces, como estén en el momento en que recibieron a Jesucristo, pues que si estás casado, sigue casado, si estás soltero, dice Pablo, es mejor que estés soltero. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Mire que este pasaje muchas veces nosotros lo hemos leído y como que no habíamos captado la importancia de los consejos que está dando Pablo. Nuevamente Pablo está diciendo, mire, estoy dando mi opinión, pero tengan en cuenta que yo tengo autoridad espiritual y moral para que ustedes crean en mis consejos, crean en mi opinión. Yo soy digno de confianza, está diciendo Pablo. Y miren que, aunque sabemos por el Antiguo Testamento que no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere únicamente a la relación matrimonial. También han vuelto un fetiche todo lo que es la relación matrimonial. Y me encanta cuando Pablo dice, les recomiendo que no se casen por la crisis actual que estamos viviendo. Pablo escribió esto hace 2000 años y está hablando de crisis.
Imagínense hoy cómo está el mundo. Estamos en una super mega crisis en todos los aspectos. Y por eso Pablo dicen, quédense solteritos. Si están casados, no se divorcien. Y da una serie de bendiciones que tiene el soltero, porque los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y dice Pablo, yo quiero evitárselos. Y eso lo sabemos, por más lindo que sea un matrimonio, pues ya los cónyuges se deben el uno al otro y después a sus hijos y es mucho más difícil servir al Señor así. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. Esto le está diciendo hace 2000 años. Si hace 2000 años quedaba poco tiempo, imagínense en qué podemos decir hoy en día. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Otro tipcito de escatología. Y vuelvo y repito, Pablo dijo esto hace 2000 años. Quiere decir que hoy con mayor autoridad, chicos, podemos decir que estamos mucho más cerca. ¿Recuerdan este personaje? Susanita de Mafalda. La profesión de Susanita, lo que ella quería hacer era ama de casa. Y si alguno tiene el libro de oro de Mafalda, para que vuelvan a leer todo esto porque tiene una gran enseñanza. Susanita, lo único que pensaba era en tener hijitos. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Le pregunta Mafalda a Susanita. Voy a ser madre. Lo único que pensaba era casarse y tener muchos hijitos, ser esposa. El título que ella quería tener es ser esposa. Y muchas de nosotras nos criamos con las novelas, con Hollywood y con Susanita, pensando que lo más grande que nosotros podíamos realizar en este mundo era un hogar. Pilas que no estoy menospreciando para nada el hogar. Yo estoy separada y yo quiero tener también mi esposito, pero soy consciente de que no es, o sea, que no es coger el cielo con las manos. El matrimonio no es lo más importante que nosotros debemos desear. Hijitos y ser esposa de alguien, que es muy valioso, es muy hermoso, pero hay muchas personas que piensan que cuando una persona no se casa es como un ciudadano de segunda clase. Somos seres humanos de segunda clase, ese error lo cometen dentro de las iglesias y lo comete la sociedad. Lo único que preguntan es si tienes novio, tus hijos tienen no, tu hijo tiene novia y cuándo se van a casar y te vas a ir de viaje, y por allá debe estar tu esposo. Piensan únicamente en eso como si fuera lo más importante. Y yo le estoy siguiendo el consejo a Pablo, definitivamente, si llega, qué bendición, pero no es lo que uno debe desear como primero lugar en la vida. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque estamos en crisis, porque este mundo como lo conocemos se va a acabar, dice Pablo. Enfócate en Dios, pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Dice Pablo, este mundo como lo conocemos se va a acabar, porque Jesús viene otra vez y estamos 2000 años más cercanos de eso. Entonces, los espositos, qué bendición. Mire, con el matrimonio pasa algo curioso. Todos los que están adentro se quieren salir y los que estamos afuera queremos entrar. Entonces, pongamos todo en perspectiva. Qué bendición el matrimonio, pero si por algún motivo no nos ha llegado, aprovechemos. Mire, yo no hubiera podido hacer todo esto, de estudiar tanto la Biblia, de prepararme tanto, si hubiera tenido un esposito. Entonces, yo sí le agradezco a Dios que supe aprovechar ese faltante que hubo en mi vida. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Mi gozo al servir a Dios, cuando no tengo esa obligación hermosa también de servir a mi cónyuge.
Entonces, ¿qué pasa con los casados? Por más que ellos quieran dedicarle el 100% del tiempo a servir al Señor, no lo pueden hacer porque se deben el uno al otro. Y Pablo dice, mire, lo que yo les quiero evitar es que en medio de todas las bendiciones que hay en un matrimonio, no nos engañemos, no se dejen engañar. Estos hombres iracundos y malgeniados y maltratadores y tan falta de amor, estas mujeres cantaletosas y sobonas a todo momento, esos problemas con los hijos, problemas económicos, y no hay nada peor que sentirse solo cuando se está acompañado. Cuando uno tiene una compañía, pero realmente se siente solo. Estos son los problemas que dice Pablo, les quiero evitar dentro del matrimonio, pero es una bendición en todo caso. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Si ven que Pablo es un fan de la soltería, ¿no? Entonces dice, casarse está bien, pero no casarse está mejor. Entonces esto, mire que este estudio que estuve haciendo para podérselo presentar a ustedes, pues también me ha puesto a pensar muchísimo en esos deseos de tener un matrimonio nuevamente, ahora que estamos tan cerca de la venida del Señor Jesucristo. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Acuérdense que la alianza, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces, chicos y chicas que están sufriendo tanto por su pareja, yo creo que es momento de poder recalcular, recalculando a dónde vamos a ir, a dónde queremos verdaderamente llegar. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, aquí cambia totalmente Pablo de tema y voy a dejar acá, algunos me han preguntado que la clase está más corta. Sí, la clase está más corta, le bajé media hora porque cuando se suben las clases a YouTube por mercadeo y por, no sé, logística, es mejor que no sea tan larga. Entonces, como es tanto el tema también que estamos hablando, mastíquenlo, piénsenlo, repásenlo y entonces ustedes lo pueden analizar mejor cuando no les meto tanto material, porque ya aquí Pablo va a dejar un poquito de lado toda la parte sexual y se va a meter con otro problema que se está presentando en la iglesia de Corinto, ¿listo? Entonces, chicos, ya siendo la hora, voy a dejar acá. Es mucho material para que ustedes lo repasen, para que lo analicen, para que se den cuenta todas estas palabras que Pablo está diciendo y para algunas personas también, entonces, para que sus oraciones y sus pensamientos de pronto los manejen de una manera diferente. Entonces, espero que hayan aprendido harto y Dios mediante, la otra semana tenemos Semana Santa, pero el martes tenemos clase común y corriente, porque acuérdense que Semana Santa es jueves, viernes, sábado santo. Entonces, el martes nos volvemos a encontrar Dios mediante. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Bendiciones.